piedad. Eso que soy en el repertorio. Intenciones de la Santa Misa. En acción de gracias a Virgen de Caacupé, San Miguel, María Auxiliadora, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, Divino Niño Jesús, Carlos Acutis, Medalla Milagrosa, San Cayetano. Cumpleaños, Ana Bobadilla, Rafael. En peticiones, por el trabajo de Hilaria, Sol, Pablo. Por los exámenes de Miguel, Rodrigo, Andrea. Por la salud física y espiritual de Dulce Paloma Araceli, Alexa Victoria, Paola Raquel, Romina, Héctor, Verónica, Jessica, Erasma, Melina, familia Cuellar, Ana, Marcos, Guillermo, José, familia Núñez, Miriam y familia, Gabriel Enair, Marianne Taís, José Benjamín. Por nuestros hermanos difuntos, Padre Carlos Ey, Padre José Sanardini, Víctor Hugo Maximilian, Hugo Nicolás, Expedito, María Antonia, Silvana, María Juana, Gódula, Simeón, Estefana, Custodia, Cirlio, María Esther, Eligio, Miguelina, Anastasio, Mauricio, Tobías, Javier, Gustavo, Antonio, Victoriano, Crispiniana, Simeona, Sofía, Dora, Zulma, Nelly, Luis, Enrique, Nicolás, Limpia Concepción, Marciano, Avelino, Claudia, Tomás, Nemesio, Carmen Eloísa, Lidia Raquel, Sigifredo, Francisco José, Mario Alfredo, Francisco, Victoria, Isidoro, Emigdia, Magin Luis, Natividad, Porfirio. Hermanos, bienvenidos a esta celebración. Continuamos avanzando por el camino de la Cuaresma y en este segundo domingo se nos invita a subir con Jesús a la montaña para contemplar la grandeza de Dios manifestada en su transfiguración. Alentados por la fuerza de esta Eucaristía, dejémonos también nosotros transformar por el Señor y pidamos que acreciente nuestra fe para ser testigos de su gloria. Con una profunda confianza, unámonos en el canto de entrada para dar inicio a esta celebración. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual.
Tupa Ñandeyara tu bajata ira a Espíritu Santo rerape. Ñandeyara to ipenendive. Anendive abei. Con alegría, hermanos, nos reunimos para celebrar este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma. Gracias al canal Ñandeyara Ñe que presta el servicio de transmitir esta celebración eucarística. Sepejen huecuera, sereindicuera, coñan de puapú, hipotí, imponá, ajensa caja, anua, yayerureñan de yarape, tañan de llorañan de angaipawi. Yaputata, kilinijape, sapugami, jaupei, catuno, yapura heita. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Tupañan de yara, tañan de poria jubereco, tañan de llorañan de angaipawi, Hatañan en Bogotá, Ubagara Pere. Amén. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, aumenta nuestro espíritu con tu palabra para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. La liturgia de la palabra de este domingo nos invita a la contemplación y a la fe. Abramos nuestros oídos para ser fieles al mensaje de Dios que nos dice: este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Lectura del libro del Génesis. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Palabra de Dios. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él alma la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros.
Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para liberar sus vidas de la muerte y sustentar en el tiempo de inteligencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad, y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Desde la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Ñandeyara to'i penendive. Hanen dive abei. Marandupora Jesucristo reje San Mateo o Mombeujaisa. Romomba Eguazún debe Ñandeyara. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Ñandeyara ñe'e. Romomba Eguazún debe Ñandeyara a Jesucristo. Ya guapomita Zapaité, muy agradecido por la invitación. Ya me conocen, yo soy el Padre Moisés, yo estoy
en una parroquia en Madrid, y entonces cuando vengo me suelen invitar para compartir esta celebración, y agradezco una vez más esta posibilidad de estar con ustedes, celebrando este segundo domingo de la Cuaresma. Este tiempo de la Cuaresma que es un tiempo de preparación ¿para qué? Para celebrar la Pascua. Celebramos la Cuaresma no para celebrar la Cuaresma, sino para prepararnos a celebrar la Pascua del Señor, que es la principal fiesta de la Iglesia. Todas las demás fiestas son secundarias. Que sean secundarias no significa que no son importantes, pero no son principales uno. La principal fiesta es el Santo Tríodo Pascual, y para ello nos estamos preparando con este tiempo de la Cuaresma, que es un tiempo de conversión, un tiempo para acercarse al sacramento de la penitencia. En la primera lectura hemos escuchado cómo Dios llama a Abraham, un llamado, una vocación. En la lectura que hemos escuchado, San Pablo dice a Timoteo: Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y gracia. Yo ahora vengo de una convivencia ahí de los salesianos de Pacaraí, y yo le contaba a la gente, yo estoy aquí en la primera comunidad de la parroquia Medalla Milagrosa, la comunidad neocatecumenal, y estaba yo comentando que un muchacho del movimiento de Shoesta me dijo: ¿y ustedes cómo eligen a sus dirigentes? ¿Cuál es el perfil que tiene que tener el dirigente de ustedes? Y entonces yo le dije, porque nosotros votamos pues para el responsable, y yo le dije, le votamos al más tonto de todos y a ese le obedecemos. ¿Entendés? Porque muchas veces nosotros pensamos que somos, que valemos, y no es así. Por eso dice San Pablo a Timoteo: Él nos salvó con su santo llamado, no por nuestras obras, no por lo que nosotros valemos, sino que Dios elige lo que no vale para mostrar su poder. Por eso no nos avergoncemos, reconozcamos nuestra realidad y reconozcamos el poder de Dios que puede realizar en nosotros una obra de salvación. Entonces, Dios llama. En la primera lectura hemos escuchado cómo dice: el Señor llamó a Abraham: deja tu tierra natal, sal de la casa de tu padre. Hace un llamado. Llamar en latín se dice vocar, con mi boca, yo te llamo. Y si vos escuchás, Abraham escuchó la voz y se puso en camino. Eso es lo que cuesta, ponerte en camino, estar disponible a caminar. Y esta llamada, esta vocación conlleva una promesa: yo te bendeciré, yo te engrandeceré, yo voy a mostrar mi poder en ti. Bueno, yo he visto cómo en mi vida, porque yo soy misionero y tuve que dejar mi familia, mi trabajo, tuve que irme a otro país, tuve que dejar mi tierra natal, todo eso, pero no solamente se puede interpretar esta palabra en ese sentido, hay otras interpretaciones. Hoy el Señor a mí me vuelve a llamar: sal de esa situación de pecado, de esa situación de doble vida, sal de allí, ponte en camino, corta la relación con esas personas que te llevan al pecado. Entonces, a cada uno el Señor nos llama. El Señor llama a todos, a los niños, a los sacerdotes, a los matrimonios, a los ancianos, a los jóvenes. A todos el Señor nos llama, y se trata de que nosotros podamos escuchar. Es hindú. Ñande Yarañe está transmitiendo esta celebración. Y se trata de que podamos Ñajendube Ñande Yarañe.
Yo en mi parroquia, ella ya pone a pesa, no es lo mira. Entonces yo le digo, serendumí. Dice, porque la palabra que dice entró la nube, los envolvió una nube y la nube habló y dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Entonces pehendú, escúchenlo. Ahí en el bautismo, por ejemplo, hay un rito que se llama el efetá. ¿Saben qué significa efetá? El sacerdote agarra su dedo y mete ahí, efetá ahí, para que se abra tu oído, para que escuches la palabra de Dios, que es una palabra de amor. Efetá, que se abra tu oído, que se abran nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios. Porque si no escuchamos la palabra de Dios, no hay salvación. Que por eso Jesucristo tiene que curar a los sordos. Un sordo no es malo, un sordo no escucha. Vos podés gritarle, podés predicarle una hora, pero da igual, él es sordo. Entonces tiene que hacerse presente Jesucristo abriendo nuestros oídos, curando nuestra sordera para que podamos escuchar la palabra. Entonces yo le digo, serendumí, pero no me hacen caso. Y gusto dejo ya posejina. Serendumí. Después le digo, serendumina. Serendú significa escucha. Serendumí significa por favor, escucha. Serendumina, te suplico que me escuches. Te suplico que me escuches. Entonces, es muy difícil, hermanos, escuchar, porque nosotros en nuestro interior tenemos ahí nuestros recuerdos de la infancia, de la juventud, tenemos nuestros proyectos, qué es lo que vamos a hacer al salir de aquí, qué es lo que vamos a cenar, qué vamos a tomar, y mañana que es feriado, qué es lo que vamos a... Y tenemos muchas veces obstáculos para escuchar la palabra. Si yo me pongo, por ejemplo, ahí a la salida y le pregunto, ¿qué palabra dice el Evangelio? Y estuvo muy linda la homilía, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Entonces pidamos al Señor que nos ayude a vencer nuestra sordera, que podamos escuchar su palabra, escuchar la palabra que es una propuesta de amor, de salvación. Este es mi Hijo amado en quien encuentro mis complacencias. Dios nos quiere, hermanos. Dios encuentra en nosotros complacencias. Yo recuerdo, para terminar ya, voy a contar un poquito una experiencia. Yo estuve en una parroquia ahí muy céntrica de Madrid, la parroquia de la Virgen de la Paloma. La Virgen de la Paloma es la patrona popular de Madrid, y allí estuve primero 3 años y luego estuve 11 años. ¿Qué está el problema, Bella? ¿Qué está el problema de la capilla, verdad? No payo hoy, solucionar otro problema, señor, otro. ¿Qué está el problema hoy? Entonces está el conflicto hoy. Y entonces yo tengo en mi parroquia un lema que es cero conflicto. Cero conflicto. El que quiere conflicto que se vaya a otra parroquia. Porque cuando hay conflicto no hay ambiente para oración. Cuando hay conflicto no hay adoración. Y la comunidad está llamada a ser una comunidad orante, una comunidad que adore al Señor en espíritu y en verdad. Y esto no es posible si hay conflicto. Cero conflicto. Si quieren les dejo mi lema para esta capilla también. Que el lema de la capilla sea cero conflicto. Y los que quieren conflicto que se vayan, no sé, Ambué, Tupaope, en otra iglesia. Entonces, decía yo que para terminar, la parroquia La Paloma está la problemas, está la conflicto, y yo dije, hasta aquí llegamos, yo me voy de aquí. No sé cómo, pero yo decidí en mi corazón seriamente marcharme. Y vinieron 2 señoras junto a mí, y misteriosamente me dijeron, tenemos un mensaje de la Virgen de la Paloma para vos. Y entonces dice, la Virgen de la Paloma está contenta contigo. La Virgen. Pues si la Virgen de la Paloma está contenta conmigo, de aquí nadie me mueve.
porque la Virgen de la Paloma, el Señor está contento contigo. Mira a mi hija cómo hace lo que puede. A lo mejor nosotros mismos no estamos contentos con nuestra propia vida. Sin embargo, el Señor dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija. En ti encuentro mi complacencia. Y te quiero, no porque te portás bien, no porque te portás mal. Te quiero porque sos mi hija, porque sos mi hijo. Ese es el motivo de mi amor. Pidamos al Señor que nos ayude a interiorizar este amor, que nos ayude a escuchar su palabra, que es palabra de amor, para que se pueda renovar dentro de nosotros la alegría de la salvación. Que así sea. Profesamos nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Por la Iglesia, para que iluminada por la gloria de Cristo, transfigurado, sea signo de esperanza y guía segura para todos los pueblos, oremos. Transfórmanos, Señor. Por el Papa León, para que el Señor lo fortalezca en su misión de confirmar la fe a sus hermanos y conducir al pueblo de Dios por caminos de santidad, oremos. Transfórmanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que trabajen con justicia, honestidad y espíritu de servicio por el bienestar de todos y especialmente de los más necesitados, oremos. Transfórmanos, Señor. Por los pobres, enfermos y quienes sufren, para que encuentre en Cristo transfigurado consuelo, fortaleza y la ayuda solidaria de los hermanos, oremos. Transfórmanos, Señor. Por nuestra comunidad Caacupemí, para que, escuchando la voz de Jesús y caminando unido en esta Cuaresma, seamos transformados por su presencia y reflejemos su luz en nuestras familias, oremos. Transfórmanos, Señor. Escucha, Padre bueno, todo lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente estas fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Ñande yara to'i penendive. Anendive abei. Ñamo pu'aki ñande anga ñande yara gotuo. Romo pu'ama boi. Ya uyeveme tumpa ñande yarape. Ipona Y poná atekoteve. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales te alabamos en la tierra, llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, oh Señor. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, oh Señor. bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, oh Señor. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, oh Señor. oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro arzobispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Koanga ñañembo eta ñandeyara Jesucristo ñanembo ejahueisha. Oreru uvaga pereimeva toñembo yeroviaque nanderera. Ta ore año ambane en boraljú. Toyeya poner en bipotaco uari uvaga pehuaisha. Me orebe ko arape orerembi una opa araro ikotemeva. Eje yarei que na orebe orerembi apoba ikue. Roje yarei haisha orera pisape hembi apoba ikue orendive. Ani que nareje yaro ikero yepi ana aba y janguame aorepe a opamba eva iwi. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Salúdense con el gesto de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
los lirios del campo y las aves del cielo. No se preocupan porque están en mis manos. Ten confianza en mí, aquí estoy junto a ti. Amado que eres y tus circunstancias, estoy contigo, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, ya hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Siéntete vivo, la fiesta del reino comienza aquí. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Alabado sea Jesucristo. Bueno, la verdad que es una bendición. Le damos gracias a Papito Dios por permitirnos tenerlo al Padre Moisés León. Él fue compañero mío en Laboratorios Gramón y luego se convirtió en sacerdote y luego se fue a España. Yo sé que él allá en España hizo trabajos maravillosos, extraordinarios. Así que Padre Moisés León, gracias por venir a compartir, por venir a rezar esta misa, y creo que merece un agradecimiento con este fuerte aplauso. Muchas gracias, Padre.
Y hoy tenemos el cumpleaños de Ana Bobadilla. Ana, a ver si podés pasar enfrente, que el Padre te dé una bendición especial. Y le damos este fuerte aplauso como comunidad en alegría por un año más de vida. Amén. Y ahí vamos a cantarle, Luisito. Hay un canto para Ana, ella es una gran servidora de nuestra comunidad, de nuestra capilla. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Felicidades, Ana. Bueno, Padre, tengo todavía avisos que dar, Padre Moisés. Tengo avisos. Bueno. Y no, aparte, como comunidad siempre le agradecemos a nuestros servidores. Y empezamos con nuestro monaguillo, con el coro, con los proclamadores de la palabra, también con los que pasaron a hacer la colecta, con la persona que rezó el Santo Rosario a las 6:15, también a nuestros ministros extraordinarios de la comunión. Para todos ellos, muchas gracias con este fuerte aplauso que le brindamos como comunidad. Bueno, yo creo que ya hay muchos pedidos ya me preguntan cuándo va a empezar las inscripciones para la catequesis familiar. Y yo le quiero informar que el próximo sábado 7 y sábado 14 ya estamos desarrollando o haciendo las inscripciones aquí en nuestro local para la catequesis familiar, precatecumenado, catecumenado, iluminación, perseverancia y confirmación. El horario de inscripción es el horario en que siempre tenemos la catequesis, que es de 14 a 16 horas. Así que entonces, todos los sábados, mejor dicho, a partir del próximo sábado 7 y sábado 14. También pueden llamar al 0991-678-451, que es el número de Sami, la vicecoordinadora de la catequesis familiar. Ella incluso va a estar disponible al término de la misa, por ahí que alguien quiera acercarse a consultar alguna información. Quiero también decirle que ya tenemos el programa de la Semana Santa que vamos a llevar a cabo en nuestra parroquia. Y esto naturalmente empieza el viernes 27 de marzo a las 18:15 vamos a tener el Vía Crucis en nuestra parroquia. El domingo 29 de marzo ya es el Domingo de Ramos. Va a ser a las 8 la Eucaristía con bendición de palmas en la parroquia. Y va a haber la procesión que va a iniciar en Laura Vicuña hasta la parroquia y posterior bendición de nuevo de las palmas en la explanada del templo. Pero ese Domingo de Ramos también vamos a tener, como todos los años, aquí en nuestro local, en nuestra misa, después de la misa, la bendición de palmas. Este programa les quiero informar que el próximo domingo vamos a repartir, ya que todavía no me entregaron de la parroquia. Bueno, y también el padre Víctor no está presente hoy por un pedido especial que le hice para que pueda el padre Moisés rezar esta misa. Pedro, él está presente con sus alcancías, así que entonces recordémonos que él se va a poner muy contento que podamos dar nuestro aporte. Muy bien, estos son los avisos que hoy quería compartir con todos. Entonces, por favor, el tema
de la catequesis familiar, es muy importante que podamos también compartir esta información con nuestros vecinos y con donde sabemos hay niños y jóvenes. Muchas gracias, que tengan un buen inicio de semana. Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias nuevamente por compartir esta celebración. Que tengan todos un muy buen tiempo de la Cuaresma y una celebración de la Pascua maravillosa. Hemos terminado nuestra celebración. Pueden ir en paz. De este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. Y en tu candoroso andar, las heridas Cristo no sufrió. Tus brazos fueron cuna de sonrisas y algodón. Madre del mundo, virgen paciente, tímido umbral que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Creció niño hasta los 30, como una hoja junto a ti, rama vital, pero este crudo otoño lo subo.